viendo la presentación o el PowerPoint? La presentación, Doc. ¿Ya? O sea, como ya cuando uno le pone comenzar presentación, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Gracias, Isaac. Ok, mire. Bueno, así como de manera de resumen breve, que ustedes ya, pues ya deben de acordar y la otra vez lo estuvimos comentando también en clase, nada más para poder integrar como que lo que hemos visto hasta hoy en este tema en particular. Entonces decíamos hablábamos de lo que era la radiación electromagnética y decíamos que la radiación electromagnética son dos campos son sinusoidales. Ya sabemos aquí que son, como es una onda sinusoidal, ¿no? Que comienza en cero. Dice que bueno, dice, a medida que oscilan ambos pasan a cero por el mismo punto. ¿Eso qué quiere decir? Que están en fase. O sea, están oscilando cada uno de ellos y cuando hay un nivel de la magnitud que se está midiendo aquí, ya sea intensidad del campo eléctrico o intensidad del campo magnético, ambas están en cero en el mismo instante. Ajá. Mm, Decíamos también que la energía se propaga en una dirección perpendicular a ambos campos y, y que el campo eléctrico produce el campo magnético y a su vez el campo magnético produce el campo eléctrico, o sea, uno genera al otro. ¿A qué me refiero con que uno genera al otro? Con que si ustedes únicamente tuvieran el campo eléctrico mm, vamos, en un inductor, supongan, imagínense un inductor que no está cargado y únicamente tienen el campo eléctrico, ese campo eléctrico va a generar un campo magnético que ustedes pueden medir con un instrumento que mida intensidad de campo magnético. Y si ustedes únicamente tuvieran el campo magnético, ese campo magnético, ustedes lo podrían, o sea, en el inductor va a hacer que fluya una corriente. A eso me refiero con que uno genera al otro. Y si expusieran aquel inductor a, a un instrumento de medición que midiera el campo magnético, iba a estar presente a causa del campo eléctrico. Entonces, a eso me refiero con que uno genera al otro. Ajá, con que podrían generar un flujo de corriente o intensidad de campo magnético cuando el otro campo está presente, aunque nada más el otro campo está presente. Ujú. Ok, ya se incorporaron más de sus compañeros. Adrián y Tere también ya se incorporaron. Adrián y Tere, si pueden, Erika también, si pueden abrir sus videos, les agradecería mucho para poderlos ir viendo mientras les voy explicando y podemos comunicar un poquito más fácilmente. Bueno, entonces, el, los rayos X están formados por radiación electromagnética. La radiación electromagnética mm, funciona de esta manera, como acabamos de comentar. ¿Qué otros tipos de radiación electromagnética existen? La luz visible es un tipo de radiación electromagnética. También la infrarroja y la ultravioleta, las ondas de radio y los rayos gamma. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La frecuencia. O sea, la manera en la que se generan es la misma, pero la diferencia entre estos diferentes tipos de radiación es la frecuencia. Ajá. Ok. Bueno, esto es lo mismo que estábamos comentando ahorita y decimos que la radiación electromagnética se autopropaga. ¿Por qué se autopropaga? Por lo que comentábamos ahorita, que el campo eléctrico genera el magnético y el magnético el eléctrico. Entonces, eso para ustedes como ingenieros en biomédica, ¿qué consecuencia tiene? Pues lo que comentamos, que una vez que ha sido generado aquella radiación, ya se generó y la fuente emisora ya no tiene capacidad de influenciar aquello. ¿Por qué ello? Porque esa radiación ya fue emitida. Ujú. Ok. Bueno, mencionamos un poquito acerca de las leyes, pero las que son vamos, los principios que son de importante los explicamos un poco. ¿Cuáles son las características de la radiación electromagnética? Que en el vacío, fíjense bien, en el vacío
esta es su velocidad. Si no fuera el vacío, la velocidad es más lenta. Ajá. Y que cuando pasan por materiales transparentes, el agua, el vidrio o el aire, disminuye su velocidad. ¿Y qué hace? Hace que se refracte. Por eso, lo del arco iris, ¿no? Cuando cuando hay humedad en el ambiente y entra la luz del sol y pasa por el agua, ajá, entonces, ¿qué les pasa? Disminuye su velocidad de esa radiación y se refracta y nosotros vemos el arco iris. Ok. Mencionamos acerca de las propiedades de los átomos, que tienen un número atómico y un número de masa, que el número atómico es lo que lo que les da identidad a los elementos químicos, y el número de masa, bueno, es la combinación de protones y neutrones. Y decíamos que, está entrando Melissa, y decíamos que algo muy importante para nosotros es que los átomos, cuando pierden o adquieren electrones sin modificar su identidad química, se pueden transformar en un ion. Entonces, eso es lo que hace que esa propiedad es la que explota los rayos X, o más bien es la base que hace que los rayos X se puedan generar. Que nosotros mm, podemos hacer que electrones de los primeros orbitales sean desplazados y cuando haya como consecuencia generación de fotones que nosotros los vamos a utilizar como una forma de energía para poder obtener uh, o para poder mapear lo que ocupamos del tejido. Ajá. Ok. Pues esto pues, ya ustedes ya lo saben, de los orbitales, y sabemos que aquí este gráfico nos muestra o nos recuerda que el nivel de energía de los orbitales aumenta conforme aumenta la distancia al núcleo. O sea, entre mayor sea la distancia al núcleo, mayor el nivel de energía. ¿Ok? Pero para nosotros son muy importantes los orbitales que están cerca del núcleo, los primeros tres orbitales, son fundamentales de tal manera que cuando se libera un electrón del primer orbital o del segundo, ¿qué hacen los electrones? Si es del primero, de la segunda capa o de la tercera capa, lo ocupan, entonces, o aquel nivel de energía, más bien aquel hueco del electrón en donde el nivel de energía es menor, entonces se libera un fotón. Todo eso lo estuvimos comentando. Aquí nada más para recordar que entre mayor sea el número atómico, el, el nivel de energía es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tiene mucho más fuerza, mucho más protones atrayendo a sus electrones hacia el núcleo. Entonces es mucho mayor. Entonces los, mm, los filamentos del tubo de rayos X, que ya también lo vimos, están hechos de un material muy, muy pesado. ¿Por qué? Porque de esa manera van a liberar fotones con altos niveles de energía, como el tungsteno, por ejemplo, sería uno. Aquí nada más lo que está poniendo esta diapositiva es las longitudes de onda de cada uno de los tipos de radiación que habíamos comentado ahorita. Bueno, no, sí, de la visible también. Ajá, sí, de las que habíamos comentado. Ahí nada más ubicar espacialmente que en los niveles de energía a partir de 13.6 electronvolts en adelante, nosotros podemos tener energía ionizante. Más bajo de eso no. ¿Por qué 13.6 electronvolts? Porque en el hidrógeno es la diferencia de energía que ocupamos para poder liberar su electroncito del hidrógeno. Y como es la molécula más elemental, su electrón el único que tiene, ¿no? En el primer orbital. Sale. Bueno, aquí algo nada más para señalar es que
que algo que deben de tratar de hacer siempre el médico o el radiólogo es minimizar el riesgo, o sea, minimizar la exposición de rayos X al paciente de tal manera que se obtenga el mayor beneficio con el menor riesgo posible. Ajá. Bueno, aquí recordar que la fórmula que nos define la energía de los electrones y en este caso también la velocidad igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Recuerden que a menor frecuencia, mayor energía. No, perdón, a menor longitud de onda, mayor energía, porque hay una frecuencia mucho más alta. Ajá. Eso es igual que en el ultrasonido, ¿no? Ok. Aquí mencionamos que la energía de quién, de sus electrones, puede ser absorbida, transferida o convertida en otro tipo de energía, o sea, en calor. Si es absorbida, vamos, también cuando se absorbe también genera calor, porque como hay movimiento de electrones, el movimiento de las moléculas hace que se convierta en calor. Pero pues esos son, vamos, las tres cosas que les puede suceder a la energía. Aquí en otro tipo podría ser no necesariamente calor, porque hay interacción. Ok. Y comentamos lo que era la definición de un electrón volt y decíamos que básicamente era si nosotros consideramos la diferencia de potencial entre dos orbitales, perdón, la diferencia de potencial entre dos orbitales como si fuera un volt, un electrón volt sería la energía que necesita un electrón para saltar de un orbital al otro. Así lo definiríamos. Ok, comentamos cómo estaba formado el tubo de rayos X y bueno, decíamos que en la parte externa tiene un blindaje que impide la salida de los electrones hacia cualquier lugar. Únicamente en ese blindaje tiene una pequeña ventana en donde esa ventana no está blindada y a través de ahí salen los electrones, salen los rayos X. Ajá. Bueno, y dentro, ¿cómo funcionaba? Además de esa carcasa de plomo, nosotros tenemos aquí dice que se tiene aceite para servirle para enfriar la temperatura interna de esto. Y aquí dice que esto es un tubo de vidrio y dentro de ese tubo de vidrio, ¿qué hay? Hay vacío. ¿Y por qué debe de haber vacío? Para que no haya moléculas que disminuyan la velocidad de los rayos X que van saliendo, de los fotones que van saliendo. Ajá. Teníamos un ánodo y un cátodo. Cuando nosotros conectamos esto a una diferencia de potencial, que habíamos comentado, algunas fuentes dicen que es de 50 kilovolts a 150 y otros a partir de 103, a partir de 30 a 130, entonces más o menos las podemos considerar entre ese rango, pero recuerden, son kilovolts, o sea, no es poco voltaje. 30 kilovolts es muchísimo, o 50 kilovolts, ¿no? Ok, entonces, cuando esto se conecta a la diferencia de potencial, ¿qué sucede? Esto no está unido, el cátodo y el ánodo no está unido, hay espacio entre ellos, vacío entre ellos. Entonces, al conectar esto, ¿qué hace? Fluye aquí una corriente en este alambre. Ajá. Y al fluir una corriente en este alambrito, ¿qué hace? Se liberan algunos electrones. Ajá, y esos electrones van y chocan con el ánodo. Si recuerdan, el ánodo estaba girando. Ajá, entonces, al momento de que esos electrones chocan con el ánodo, hay los desplazamientos de los electrones que comentaremos ahorita más adelante y esos, viene un electrón,
choca con el ánodo y hay desplazamiento, desplaza un electrón, entonces otro electrón va y ocupa su lugar, será un método ahorita. Y luego, al haber una diferencia de niveles de energía entre un orbital que tiene un nivel mayor a uno que tiene uno menor, entonces si salta este para ocupar el del inicio, el más cercano, se libera la energía excedente y esa la energía que se libera de manera excedente es el fotón que pues es parte de los rayos X, ¿no? Ajá. Ok, entonces aquí, bueno, dice que el número de rayos X es proporcional al número de electrones que alcanzan el objetivo. Ok. Y también dice que la intensidad de las se expresa como potencia del área, que quiere decir que si el ánodo pues está más grandote, pues hay mucho más posibilidad de que electrones sean liberados. Entonces, como dice, mm, está relacionado con eso. Algo aquí también que luego en virtuales me fijo más en lo que está escrito y no porque los estoy viendo al mismo tiempo que estoy viendo la diapositiva. Entonces, a lo mejor esto no se los recalqué en el salón, pero también es importante. Si yo utilizo una diferencia de potencial de 150 kilovolts entre el ánodo y el cátodo, los electrones que se generan van a ser de un nivel de energía de 150 kiloelectronvolts. Y vean, si utilizo 50 kilovolts como diferencia de potencial, los electrones van a tener ese nivel de energía, 50 kiloelectronvolts. Ah, ok, ¿qué quiere decir? Que entre mayor sea la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, mayor va a ser el nivel de energía de los electrones generados y como consecuencia el haz de rayos X va a ser de mayor intensidad. Ajá. Luego vamos a ver en el tema de tomografía que tiene varios tubos de rayos X adentro, el equipo, entonces tiene unos de un nivel alto y unos de un nivel menor. Ok, aquí, bueno, es básicamente cómo funcionaba el tubo de rayos X, ya lo comentamos ahorita, ya en su momento vimos el video. Aquí lo que estamos explicando, uno de los mecanismos que producen los rayos X son los rayos X característicos, que es eso que les explicaba ahorita. O sea, que viene un electrón, libera un electrón vamos a decir, del primer orbital, si al caso le alcanzó a dar, porque recuerden que se están moviendo de manera aleatoria, y lo aventó, ¿no? Lo arrojó con la gran fuerza que llevaba, o el electrón que se encuentre más cerca a él, o sea, vamos, que alcance a llegar de manera más rápido, ya sea del segundo orbital o del tercero, ocupa la banca o la vacante, y que se hace, como este orbital tenía un nivel de energía mayor a este, se liberaba el fotoncito. Yo creo que eso ya lo hemos comentado más o menos. Ok. Este era el otro mecanismo para producir los rayos X, y era que se iban acercando los electrones al núcleo al núcleo de los átomos que están mm, en el ánodo, se van acercando, entonces mm, él los atrae, pero no desplaza nada, y, pero al momento de atraerlos hace que haya una fricción, un cambio en la dirección del electrón que viene, cambia la dirección y se libera el fotón por ese nivel de energía que cambió, como cuando ustedes mmm, frenan en el auto, uh, están cambiando el nivel de energía, pero esa energía de alguna manera se tiene que transmitir a algún lugar, ¿no? Ajá. O a la máquina para frenar, o sea, en el equipo de manera mecánica, o al piso. Ajá. Ok. Entonces eso ya más o menos lo explicamos. También esto, bueno, y ustedes ya lo saben, que los rayos X cambian, pueden causar daño,
eso, forman un haz polienergético o heterogéneo. ¿A qué se referirá que forman un haz polienergético? ¿Por qué? Porque mm, no todos los fotones generados van a tener exactamente el mismo nivel de energía. ¿Por qué? Porque depende de la dirección en la que venía, ah, va a ser la fuerza con la que lo atraiga el núcleo. Entonces esa fuerza de atracción que ejerce sobre él va a ser distinta dependiendo de qué tanto se acercó. Entonces el fotón general no siempre va a ser igual. Ujú. Y también los que se produjeron por los rayos X característicos, posiblemente algunos fueron que saltaron de la segunda capa a la primera capa y otros de la tercera capa a la primera. Entonces, al unir todos esos fotones, todos esos niveles de energía de fotones, como consecuencia, los rayos X generados, si nosotros los podemos medir, no desde un único nivel de energía, sino es polienergético. Okay. Muy bien. Aquí nada más mencionamos así de manera muy, muy breve, nada más como un comentario, que otras cosas que afecta, otras leyes, otros principios que también aparecían cuando estamos hablando de los fenómenos que generan los rayos X, era la dispersión Rayleigh y que era muy difícil que se diera. ¿Y cuál es la característica fundamental de la dispersión Rayleigh? Que esta ocurre, dice ahí, cuando la luz interactúa con partículas mucho más pequeñas que dice ahí, que la longitud de onda de los fotones dispersados. Ok, cuando viene la luz o viene un haz de electrones y al momento de interactuar con otras, la dimensión con las que está interactuando, la dimensión atómica, vamos, de ellas es mucho menor. En ese momento es cuando se produce la dispersión Rayleigh. ¿Y qué hace la dispersión Rayleigh? Pero para que se produzca, tiene que, bueno, no, yo creo que ya lo dije, ya lo que tiene que ocurrir, si no, no se produce eso. No se produce, si no es más pequeña el tamaño de la partícula, o más bien el tamaño de la distancia atómica. Ajá. Ok. Y bueno, ¿y qué sabemos? Como su nombre lo dice, dispersión, pues ¿qué causa el deterioro de la imagen? Sale. Ajá. Y otro era el efecto Compton. ¿Qué es el efecto Compton? El efecto Compton es muy parecido a lo que explicábamos de los rayos X característicos. Nada más que este no ocurre, me refiero a la manera en la que se da. Este no ocurre en los orbitales internos, sino que viene un electrón de una cierta longitud de onda, choca con un electrón de un orbital externo, ya no interno. Al chocar con ese electrón de un orbital externo, lo desplaza y ¿qué hace? Se libera un fotón de una energía menor al electrón. Ujú. Aquí es la diferencia de ah, vamos, la diferencia entre lo que se liberó aquí y lo que se liberó aquí. Vean cómo esta longitud de onda es mayor, que quiere decir que el nivel de energía es menor que esto. Lo que se libera es un fotón, igualito, es la misma explicación de antes. Se libera un electrón y un fotoncito, y el fotoncito pues es de la diferencia de energía entre el electrón liberado, este llegó con mayor nivel de energía, liberó a este que tenía menor nivel de energía que este, los dos eran electrones, y la energía excedente en forma de fotón. Ese era el efecto Compton. Ok. Mm, Esto nada más lo comentamos como de manera general. No, y aquí, pues ya empezamos a ver eh, cómo se relacionan esos rayos X con el tejido. Déjenme ver, llevo 30 minutos con el repaso, pero yo creo que sirve porque ya
ya me lo terminamos. Entonces, ya es la última vez que les daría repaso de esta parte, hasta aquí. Entonces, bueno, ahora, ¿qué sucede? Esos rayos X que ya, pues ya más o menos estudiamos, que ya sabemos los principios, ¿cómo interactúan con el tejido biológico? Que es algo que a nosotros nos interesa. Bueno, el tejido tiene varias propiedades, entre ellas tiene algo que se le llama coeficiente de atenuación lineal. ¿Qué es el coeficiente de atenuación lineal? Sería un parámetro que se asocia, a las características del tejido. Ajá, un parámetro ya establecido pues, por investigaciones o como una constante que se asocia a él. ¿Qué otra cosa sería? El número atómico real o efectivo del tejido biológico. Ajá. Mm, y vamos a ver esto cómo se calcula. Bueno, tenemos cuando inciden los fotones de los rayos X sobre un tejido, el tejido pues tiene sus propiedades de densidad, sus propiedades físico-químicas, y cierta cantidad de fotones atraviesan el tejido. Ajá. ¿De qué depende la cantidad de fotones que atraviesan el tejido? De las características de densidad y del espesor del tejido. Entre más ancho sea, obviamente va mm, a impedir el paso de mayor cantidad de fotones o de rayos X. Ajá. Entonces aquí delta X se refiere al espesor, N a la cantidad de fotones que inciden sobre el tejido y N menos delta N se refiere a la cantidad de fotones que lo atravesaron. Y aquí aparece lo que es el coeficiente de atenuación lineal. Entonces, esa cantidad de electrones que, de fotones, perdón, esa cantidad de fotones que se quedaron interactuando con este tejido que ya no lo traspasaron, ¿quién sería? Sería delta N. ¿Y en función de quién está? De del coeficiente de atenuación lineal, de la cantidad de fotones que incidieron y del espesor. Ok. Aquí dice que mu está en función de la energía del fotón, del número atómico y de la densidad de los electrones. Bueno. Y comentamos lo que era el half value layer. A partir de esta ecuación, esto es se intenta obtener, o más bien se obtiene a través se resuelve una ecuación diferencial en donde se quiere obtener el espesor del tejido o el grosor del material, de tal manera que permita pasar la mitad de los fotones que incidieron sobre él. Entonces, esta ecuación, si ustedes de aquí despejan n de x, que era la cantidad de fotones, si nos regresamos, acá habíamos dicho que n, no, que delta x, ajá, era el espesor. Entonces aquí tenemos, esta es de otra, aquí está delta x, y aquí tenemos, vean esto, transfórmelo en lugar de delta, pónganle dn, mu, n en función de x, y delta x como dx. Entonces de aquí vamos a encontrar qué espesor queda del tejido
vamos a dejar una ecuación diferencial en función del espesor, aquí la tenemos, y si si esa ecuación se resuelve intentando encontrar cuál es la distancia que va a dejar pasar únicamente la mitad, ustedes tienen esta ecuación como solución. Entonces, en donde ese half value layer, o sea, el grosor del material que permite pasar la mitad de los fotones, sería 0.693 entre el coeficiente de atenuación lineal. El coeficiente de atenuación lineal ya mm, ya lo tenemos especificado, ya lo obtuvieron los investigadores, las primeras personas que trabajaron con esto. Ya aquí tenemos esta tablita. Esta tablita obviamente variaría dependiendo de la diferencia de potencial que ustedes tuvieran en el tubo de rayos X. ¿Por qué? Porque recuerden que entre mayor, pues liberaría más cantidad de fotones, ¿no? Y comentábamos ahí que ese mu se podría normalizar entre la densidad. Ajá. ¿Qué, qué más? Creo que aquí fue esta la última diapositiva que vimos, me parece. Ajá. No, ya les expliqué de manera general cómo funcionaba esto y vamos a empezar con qué es el colimador. Bueno, entonces, tenemos el tubo de rayos X. En medio del tubo de rayos X y del paciente tenemos un colimador. Está el paciente, el colimador, ¿para qué me sirve? Para dirigir esos rayos X que ya fueron generados y detrás del paciente hay diferentes formas en las que se puede medir la intensidad de los rayos que lo pasaron. Ajá. Una es, vean aquí, está una mesa y después de la mesa está un film, una película. Ujú. Ok, ¿cómo funciona el colimador? Esto nada más para efectos de que lo entiendan. Primero, imagínense que ustedes solo tienen un solo haz de rayos X. Entonces, sabemos que esos se pueden absorber o desviar, pero también se pueden dispersar. Entonces, si tuviéramos nosotros aquí el lugar a donde nosotros queremos hacer llegar los rayos X, entonces vendrían los rayos X y se podrían dispersar y una parte llegaría. Y queremos utilizar la mayor cantidad posible de lo que se generó, no queremos desperdiciarlo. Tan caro que salió generarlo para que nosotros lo desperdiciemos, ¿no? Ajá. Ok, entonces tenemos aquí, imaginen, que lo que logre traspasar después de esta rejilla nos va a permitir uh, dirigir los, los rayos X al paciente. Si yo, lo voy a poner de una vez todo y les voy a explicar ya nada más el final y ya luego ustedes lo entienden. Si nosotros tenemos los rayos X todos dirigidos a... Hay una fuente y no van así directamente, sino que van en forma recta, pero como una luz, ¿no? Cuando ustedes tienen una lámpara, la lámpara no se va así, se va así. Ajá. Ok, tienen todos esos rayos X. Si ustedes pusieran rejillas paralelas, estas son las rejillas, los rayos X, ¿cómo llegarían? Llegarían y vamos a suponer que las rejillas las están poniendo para dirigirlos, que quiere decir que las rejillas no pueden ser traspasadas por los rayos X. Cuando llegan los rayos X a una rejilla, si choca con la rejilla, pues ya ahí quedó el rayo, ese haz ya no la traspasó y ya no se dirigió. Entonces, solamente en los espacios que nosotros tuviéramos entre rejilla y rejilla podrían traspasar. Si nosotros ponemos las rejillas paralelas, como el tubo de rayos X los está, vamos, tienden a dispersarse, entonces van de esta manera, y nosotros ponemos las rejillas paralelas, no permitiría esta orientación que pasara la mayor cantidad de rayos X. Entonces, ¿qué se hace? Se ponen, se inclinan las rejillas de tal manera que vayan orientadas, como en este caso, en la dirección en la que va ese conjunto de rayos, ese haz de rayos X. Entonces, ya no son paralelas de manera
vertical, sino que tienen cierta inclinación de tal manera que esa inclinación nos permite que pasen. Pero al momento de pasar, si imagínense que con esto la están dirigiendo, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos, ustedes tienen por acá al paciente, tendríamos rayitas de donde le llegaron rayos X, ¿no? Está aquí el paciente y le están llegando los rayos así, entonces nomás a donde le llegó, si aquí había una rejilla en medio, aquí tendríamos rayos X, aquí tendríamos rejilla, rayos X, rejilla, o sea, en medio de mis dedos tendríamos rejilla, entonces todo eso no permitiría ya tener rayos X en este paciente. Entonces aquí, en todos los lugares donde no le llegan rayos X, pues no habría manera de poder mapear esa parte y queremos mapear toda el área. Entonces lo que hace se tienen rejillas que se mueven. En un momento pasan estos rayos X y luego se mueven para acá y ahora donde había rejilla, ahora ahí esas rejillas ya se desplazaron y ahora ya hay espacio, entonces esos rayos X pasan por esa parte y se están desplazando las rejillas de esta manera. Entonces en un momento pasan estos y en otro momento pasan esto y eso nos permite tener uh, con radiación o irradiado todo el tejido de una manera uniforme. Ok. Lo que seguiría sería el cuarto de rayos X. El cuarto de rayos X debe de tener ciertas características, ¿saben? Déjenme, voy a dejarles poquito de compartir y vamos a platicar entre nosotros para que no se me aburran. Dicen los cursos que en clases virtuales pueden mantener su atención 45 minutos. Entonces, 45 minutos, o les doy un descanso de 10 minutos o 5, o los pongo a que hablen. Entonces digan, ¿qué características imaginan alguien que no tenga su video abierto, ¿no? Vamos a preguntarles a los que no tengan su video abierto. Edgar, ¿andas por aquí? ¿Qué características, Edgar, te Sí, imaginas que debe de tener un rayo de X, un cuarto de rayos X? pues que no entre luz, ¿no? Porque puede que esté, pues sí, como lo más oscuro posible, ¿no? Para que no haya ahí intersección. Fíjese bien, una cosa es el tubo. ¿El tubo cómo está? ¿Tú crees que el tubo está abierto, Edgar, o está cerrado? No, pues cerrado, ¿no? Y abierto donde va a salir. Ajá, pero vamos, ¿dónde está? Entonces, ¿tú crees que la luz le afecte algo al tubo? Pues no, si lo pone No así, creo que no, mucho, ¿verdad? no. Ok, a lo mejor si lo tuvieras ahí en la parte en donde estás dirigiendo esos rayos X, a lo mejor probablemente sí, pero bueno. Pero vamos a hablar a una escala un poquito mayor. ¿Tú qué te imaginas en el cuarto de rayos X? ¿Cómo te imaginas que deban de ser las paredes? Fíjate bien, está aquí el paciente y está acá el aparato de rayos X y los tienes pues dentro de un cuarto, ¿no? Ujú, Ambos están dentro de un cuarto. Mira, haz de cuenta. Aquí está el cuarto, ¿no? Y ahí adentro tienes el tubo de rayos X y por acá tienes al paciente, ¿no? ¿Cómo te imaginas que ujú. debe de estar el cuarto? Pues aislado. Sí, aislado. ¿Cómo crees que deben de ser las paredes? ¿Cómo te imaginas? ¿Crees que por las paredes estaría bien que pasaran los rayos X? No, pues no. Porque si no, imagínate, ya se fueron y ya se pasaron al paciente que está allá en el otro cuarto haciendo un estudio diferente, ¿no? Entonces, Ujú. las paredes del cuarto tienen que tener un recubrimiento especial. Es una característica. Ok. Otra, fíjate bien, vamos a suponer, ¿tú crees que las personas que hacen, obviamente los rayos no están así totalmente encerrados, o sea, recuerda que se dispersan. Entonces, si tú tuvieras en un solo cuarto. Ahí está el paciente y ahí está el radiólogo. Y el radiólogo resulta que al día hace 40 radiografías y resulta que es una mujer y está embarazada. Entonces, imagínate que, bueno, no hay que ponernos tan drásticos. No es mujer, no está embarazada, pero toma 40 radiografías al día. Imagínate al año, en 6 meses, ¿qué le podría pasar, Edgar? No, pues ya estaría llena de radiación. Sí, estaría lleno de radiación. Entonces, ¿qué sería conveniente? Fíjate Pues bien, usted dígame.
Ah, no, bueno, pues es que normalmente sí es como que tienen su ventanita, ¿no? Nomás se van como a otro lado y tienen su ventanita y ya, nomás de ahí ven. Exacto. Entonces, ¿cuántos cuartos son? Dos. Son 2 cuartos. Entonces, tienen que ser 2 cuartos con una ventana. La ventana debe de tener un vidrio que no permita Ujú. pasar los rayos X. Si obviamente tiene que haber puerta en el cuarto. Esa puerta también tiene que tener un recubrimiento especial. Ajá. Y sería yo creo que lo más importante, ¿no? Sí. Ajá. Ok. ¿Alguien tiene algo que quiera añadir a esto? Gracias, Eder. ¿No? Bueno. Sale. Entonces vamos a regresar. Yo creo que este video les pongo el vínculo, ya está el vínculo en el, ah, en el virtual. Entonces mejor se los dejo para sus 10 minutos de descanso, ¿no? Ya sea al final, ahorita ahí lo ve, pero ahorita ya platicamos y ya luego podemos mm, platicar acerca de lo que vieron en el video si es que nos faltó algo. Ok, entonces vamos a regresar. Mm. Fíjense bien, ahora vamos a hablar del mantenimiento, de cómo se lleva a cabo el mantenimiento de los rayos X. ¿Ustedes creen que, ah, bueno, seguramente ustedes saben que el mantenimiento en general del equipo puede ser ah, preventivo y correctivo, ¿no? Y mantenimiento diario, mantenimiento, ajá. Entonces, bueno, las acciones de mantenimiento podría ser de limpieza del equipo, de desinfección o de, pues esa sería, limpieza y desinfección, pues son cosas elementales más o menos, ¿no? Ajá. Mm, son actividades que a lo mejor sin problema podría llevar a cabo cualquier persona con que le dieran las indicaciones adecuadas, ¿no? A lo mejor no tendría que ser ingeniero en biomédica, ¿no? Nomás con que le digan, mire, ah, no, no sé, usted va a limpiar con este trapito o va a usar algodón, va a humedecer la tela con un poquito de agua tibia y detergente líquido y así, esas características. No debe de usar polvos abrasivos, solventes orgánicos o detergentes líquidos, como gasolina, alcohol o eliminadores de manchas. Hay que dar brillo únicamente con agua limpia, no debe de aplicar sustancias líquidas, o sea, no se vaya a agarrar el atomizador y rociarle, ¿no? No, eso no se debe de hacer. Nunca intentar limpiar cualquier parte de la mesa cuando esté conectada, eso sí es delicado. A lo mejor para eso sí, o sea, sí habría que, un ingeniero en biomédica lo haría mejor. Quizá estas primeras, cualquier persona lo podría hacer, pero esto ya se necesita como que tener, o sea, que se ponga más listo, ¿no? Que no vaya a estar nada conectado. Dice, y antes de limpiar hay que desconectar el interruptor general de la sala. ¿Para qué? ¿Por qué creen que se deba de desconectar el interruptor general de la sala? ¿Tú qué crees, Daniel? ¿Por qué será importante eso? Mm, No lo sé, como para asegurar que no esté prendido o algo así. Fíjate bien, es una gran diferencia de potencial. Entonces, si hay alguna carga ahí, imagínate si alguien, o sea, y está encendido el interruptor, algo que se le vaya a la persona y pues imagínate con 150 kilovolts, pues ahí quién sabe qué le pase, ¿no? No, no, quién sabe, ya sabemos qué le pasa, pero no quiere decir. O sea, es una altísima carga, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, de desinfección, pues nada más. Ahorita, pues eso debería de ser algo muy común, siempre, ¿no? Pero ahorita ya después del COVID ya cambiaron las cosas. Entonces, desinfectar superficies, se recomienda uso de una solución líquida a base de aldehído o desinfectantes con agentes activos superficiales y desinfectantes con sustancias fenólicas. Más bien, esto no. Fenólicas o cloradas podrían dejar manchas en los materiales. Entonces, esto es en cuanto a limpieza y desinfección, ¿ok? Pero las actividades de mantenimiento se pueden separar en grados. ¿Qué quiere decir en grados? Que dependiendo de lo que yo quiera, del mantenimiento
quiera dar, es lo que debo de hacer. Vamos a ver, alguien que no esté conectado. Erika, así de manera general, ¿qué tipo de mantenimiento crees que se necesitaría darle a un equipo de manera general? No te estoy preguntando primer grado, segundo grado y tercer grado. Aquí ya vas a tener algunas, porque ya están ahí en la pantalla las de primer grado. Déjame las quito. Y ahorita vemos. Ah, Erika, ¿sí me escuchas? Sí. Muy bien. Fíjate bien, ¿qué tipo aparte de lo que ya dijimos de desinfección y de limpieza, mm, qué tipo de mantenimiento crees que ocupe un tubo en general, un equipo de rayos X? Pues en general iniciar con una inspección visual, creo que es importante como ver que estén como intactos las estructuras o componentes, y Ajá. en eso incluiría pues también cosas de alimentación o de índole eléctrica, que creo que también serían muy importantes para el usuario. Ajá. Y pues el colimador, hay ser como también pues parte importante de emisión, pues también podríamos checar toda esta, la estructura como tal, que esté bien, y no sé si necesitan calibración o algo así, y hacerla constantemente. Hoy parece que tú ya te leíste los diferentes tipos de mantenimiento, Erika. Tocaste muchas cosas importantes. Fíjate, vamos a tratar como de razonarlos. La calibración. ¿La calibración crees que la puede hacer cualquier persona? Yo supongo que es más algo que se hace por servicio, porque pues a veces los hospitales no cuentan como con una referencia o cómo poder medir esta energía. Sí. Ustedes como ingenieros en biomédica saben que muchas de las cosas que se les hacen a los equipos es por servicio. Ajá. La calibración es una de ellas, porque es ajustar propiamente el tubo de rayos X. Entonces, esa definitivamente no se puede hacer diario. Ajá. Tú mencionaste también lo del colimador. ¿El colimador qué es? Su funcionamiento es, ¿tú qué crees que sea? ¿Mecánico? ¿Eléctrico? ¿Magnético? ¿O de qué tipo crees que sea? Mm, Pues supongo que entre mecánico y eléctrico, porque son, o sea, es algo físico que está impidiendo el paso. Entonces, Sí. Ajá. un poco Sí. de ambas. Sí, ajá. Ok, y mencionaste, ¿qué cosas eléctricas mencionaste? Pues no sé, que ningún cable, por ejemplo, esté desgastado o que esté, pues, que presente como un peligro, ya sea para el operador o para el paciente. Ok, muy bien. Bueno, ahí tienen las operaciones de mantenimiento de primer grado. Vean, vamos a tratar de buscarles una lógica. No se las tienen que grabar, obviamente. ¿Quién se graba las cosas? Es muy, bueno, a lo mejor hay alguien de ustedes que tenga muy buena memoria, pero vamos a tratar de razonarlas. Fíjense bien. Doc, Revisar que el tubo de rayos X no tenga fugas eventuales de aceite. Eso únicamente con la pura vista lo puedo hacer, ¿no? Le doy una checadita con los ojos. Eso todos los días. No, espérenme. Ese no es todos los días. Espérenme. Primero, de primer grado. Dice, limpiar el equipo con un trapo húmedo y jabón. Eso sí, todos los días. Verificar visualmente el exhibidor de la consola y sus LEDs. O sea, que los LEDs estén bien. O sea, ¿para qué me sirven los LEDs? La consola, para comunicarme con el equipo. Entonces, si no puedo comunicar, si ustedes como ingenieros en biomédica no ven que eso está funcionando, pues va a llegar el enfermero, el radiólogo o el médico y va a decir, ay, esto no está funcionando, háblele al ingeniero, ¿no? Él no se va a poner ahí a moverle. Ustedes necesitan checar que la consola y los LEDs que me indican cosas estén funcionando. Ok, dice verificar visualmente el funcionamiento de las lámparas indicadoras. ¿Cuáles son las lámparas indicadoras? Bueno, cuando se coloca al paciente hay que alinearlo.
hay que alinearlo, vamos, que esté totalmente vertical, que no esté así de lado, o sea, y para eso se utilizan como los LEDs láser, ¿no? Que con un LED ustedes ven el haz, me refiero a los apuntadores. Ajá. No sé si han visto indicadores de esa manera, lamparitas de esa forma, o alguna vez se han hecho algún estudio, pero siempre uno lo alinea. Te dicen, a ver, colóquese así, y para eso se utilizan lamparitas, porque con esas lamparitas, por ejemplo, le ubican, no sé, a lo mejor a la altura del diafragma, ujú. Entonces son lámparas que ayudan a ubicar al paciente. Dice, limpiar las guías del piso con franel. Eso es algo muy elemental, pero en las fábricas, por ejemplo, en las que son muy ordenadas, eh, yo me acuerdo en Nissan, la planta pues no era nueva definitivamente, pero siempre tenía sus guías del piso bien ordenaditas. ¿Por qué? Porque las guías le servían a las personas que ahí trabajaban para saber exactamente mm, en qué áreas, vamos, tú tenías que estar o en qué áreas debías de caminar. No sé, dónde están los equipos más peligrosos tienen una guía y luego si se van o equipos calientes en donde tú ya sabes que no te debes de acercar. Y tú, como que de manera inconsciente, uno va caminando por donde ves que tú sí sabes y lo que está así como que muy interno y marcado por ciertas líneas así como de plástico en el piso, tú ya sabes que ahí no te debes de meter, como que de manera inconsciente uno lo hace. Entonces, donde hay equipos de rayos X también hay esas guías y hay que tener eso limpio porque, pues para que la gente no se vaya a áreas donde no debe, ajá, se mantenga en las distancias apropiadas. Dice, verificar que la columna se desplace suavemente. O sea, lo que se está moviendo, la columna de los tubos de rayos X, yo creo que sí conviene ver el video. Mm, Hay diferentes tipos, pero aquí creo que es uno en donde está acostado el paciente y se mueve la columna hacia abajo y se ubica así. Entonces, esa se tiene que desplazar suavemente. Imagínense que cuando se desplace, bueno, pues no, o sea, debe de ser algo que se mueva con facilidad, ¿no? Dice, verificar el funcionamiento de los frenos electromagnéticos y el sistema de acoplamiento del buque. ¿Qué es el buque? El buque no lo mencioné como una de las partes que se ocupa. El buque, ¿ya ven cómo funciona el colimador? Imagínense que ustedes tienen ya propiamente de los rayos que ya pasaron al paciente una rejilla que también les permite alinearlos de tal manera que en el film o en donde ustedes van a registrar la señal, ah, los rayos también se alineen. El buque tendría un funcionamiento semejante al colimador, pero su trabajo, su tarea es alinear los rayos X que ya pasaron por el paciente, que van a ser reflejados en el film y orientarlos para que queden distribuidos de manera apropiada y uniforme en el film. Ajá. Mm, Eso sería el buque. Entonces, creo que ahí en el video hasta se ve cómo le hace así el doctor Galloway, creo que es Galloway su apellido. Ah, Graham, ajá. Cómo mueve el buque y cómo mueve la columna. O sea, estas cosas que se verifican, para mí es principalmente limpieza externa, es verificador de que la comunicación de del equipo o del operador con el equipo sea adecuada y un poquito de la cuestión mecánica pero muy básica, ¿no? Mecánica de desplazamiento de los equipos. Para mí eso sería los puntos principales de este mantenimiento diario. Esto seguro ustedes sí lo pueden hacer, claro que sí. Vamos a ver las de segundo grado. Las de segundo grado dice, revisar que el tubo de rayos X no tenga fugas eventuales de aceite. Ah, ok. O sea, eso también lo pueden hacer. O sea, obviamente no lo van a abrir, pero sí se pueden asomar. Ustedes pueden intuir como ingenieros, saber de dónde le puede salir aceite, porque ya saben cómo está formado por dentro. Ajá.
lo que contiene. Obviamente, las partes que se desplazan siempre necesitan lubricantes. Dice, asegurarse que las terminales de los cables de alta tensión del tubo de rayos X estén ajustadas. Y aquí tiene que ver con la parte eléctrica. Dice, asegurar el buen estado de los cables de alta tensión. Vean, ya es estado adecuado de todo lo que se relaciona con alimentación eléctrica. Eliminar el polvo que se acumula dentro del gabinete del generador. Esto con cuidado, ya no lo puede hacer el que limpia, ¿no? A lo mejor allá decimos, bueno, pues el que limpia, él limpie bien las guías del suelo, el polvo de todas maneras va a pasar, ¿no? Sí, pero esto ya no lo deben de dejar a él. Dice, limpiar con aceite lubricante todas las guías de los valeros, de la mesa y guías de las columnas. Esto seguramente si ustedes alguna vez han limpiado una computadora por dentro, sobre todo de las viejitas, de donde, sí, o de las de escritorio, no de las laptop, de las computadoras de escritorio, siempre hay cosas que tienen fricción. En las computadoras viejas, yo me acuerdo que uno metía el disco, entonces al meterlo había algunas cosas que se ajustaban allí para que se leyera, entonces eso tenía que estar muy bien lubricadito. ¿Por qué? Porque había roce. Si de niños utilizaron carritos de esos de valeros o avalanchas, a lo mejor ya ni existían cuando ustedes nacieron, pero bueno, de esos carritos en los que uno se paseaba, ¿uno qué hacía? Pues lubricarlo, ponerle aceitito. Cualquier cosa, hasta las puertitas de la cocina, ¿no? Si tienen cocina integral, pues también rechina. Luego se pasará uno en la noche a hacerse un té y dices, híjole, ya le estoy haciendo ruido a todos y hace falta ponerle todo lo que es de lubricar, hay que limpiarlo, quitarle la suciedad y de vez en cuando ponerle su aceitito. Igual aquí. Ok, muy bien. Verificar el deslizamiento de la columna. Ok. El mantenimiento de segundo grado también incluye las operaciones de primer grado. O sea, todas las de primer grado están incluidas en el segundo grado. El segundo grado, ¿cada cuándo se lleva a cabo? Cada 3 meses. El primer grado diario y el segundo grado cada 3 meses. Dice, verificar el funcionamiento del colimador. O que ya es la parte mecánica, pero ya más interna. Verificar el deslizamiento de la columna acoplada con el buki, también un poco más interna, el buki. Dice, asegurar el buen estado del cable de acero de la columna y su sistema de fijación. En caso de ser necesario, lubricar ligeramente. Ligeramente, no le vayan a hacer como yo. Bueno, nunca he dado mantenimiento a un equipo de rayos X, pero en la universidad luego nos ponían a dar mantenimiento a las computadoras, tenían un equipo mini, y no, yo no estaba consciente de que debería de ser ligeramente, y luego seguro han visto alguna computadora vieja donde se metía un floppy, yo luego lo lubricaba y luego les poníamos vaselina, y yo le ponía así, digo, no, para que quede bien, y le ponía más o menos muchita vaselina. No, pues luego, una vez mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Entré a unas computadoras de ahí del centro de cómputo y metí el disco y le salió vaselina. Casi estoy segura que fue una de las computadoras que tú le diste mantenimiento, como ya me conocí cómo era. Entonces recuerden que eres ligeramente, ¿no? O sea, es quitar bien, es únicamente para que no haya fricción, no para que aguante mucho tiempo, no. Le quitamos la suciedad y únicamente poquito para que no haya fricción, ¿sale? Ok. Bueno, y ya el mantenimiento de tercer grado, vean, el mantenimiento de tercer grado ya es mucho más delicado. Y como decía hace ratito su compañera Erika, ya lo tiene que ser alguien especializado. Entonces, para eso ustedes necesitarían capacitación. O sea, la materia no les es conocimiento suficiente para que se vayan a animar a abrir un equipo de rayos X. No vayan a hacer eso, ¿sale? Dice, desarmar las terminales de los cables de alta tensión. Si hay huellas de quemaduras de grasa, realizar limpieza. Si no hay huellas de carbonización, poner grasa especial para terminales de alta tensión. Aquí ya es manejar alta tensión. Recuerden que puede haber un campo magnético, no vayan a hacer nunca eso. Dice, desarmar el colimador, ya lo desarman. Dice, quitar el filtro
prender el equipo y verificar el estado del ánodo giratorio y de los filamentos. Aquí es, ok, armar el colimador y efectuar una radiografía sobre el detector digital. Ok, ajustar la alineación del haz, del tubo de rayos X con el Buki, verificar la aceleración del átomo y de la aceleración del ánodo. Recuerden que el ánodo estaba girando, ¿no? Entonces, ¿qué tal que gira bien despacito? Si gira bien despacito, ¿qué le va a suceder a ese ánodo si no se corrige? O le van a llegar los rayos X y como está bien despacito girando, lo van a calentar. Porque muchos, imagínense, apenas va moviéndose y llega, lo bombardean y le quitan todos sus electrones, se va a calentar, hasta se puede derretir. Entonces, eso es muy importante que esté girando adecuadamente. Dice, efectuar placas radiográficas sobre fantasmas para corroborar el funcionamiento adecuado del equipo. Esto es también muy importante, pues para que salgan las radiografías bien, ¿no? O sea, ahí ajustar. Es una calibración de manera específica de cómo está saliendo eso. Y realizar una calibración completa del generador de rayos X. Entonces, esas serían más o menos las actividades. Si yo las quito y si les digo cualquier actividad, por ejemplo, verificar que las terminales de alta tensión estén funcionando adecuadamente. ¿De cuál dirían? ¿Que es primero, segundo, tercer grado? Tercer grado. Si tienes que abrir algo, sería tercer grado. Ajá. Y si nada más únicamente los, no sé, conectores estén funcionando, sería segundo grado. Ajá. Si van a abrir el tubo de rayos X y limpiar las superficies del polvo, del tercero, dice Isaac de cuarto, no, de tercero, ¿no? Lo voy a abrir. Cualquier cosa que sea abrir el tubo de rayos X, no lo puede hacer cualquier persona. Ajá, tengan mucho cuidado con eso. O es segundo grado o es tercer grado. Y si hay corriente involucrada, con rayos X, olvídense, tendría que ser tercer grado. Si nada más son terminales de alta tensión, pero que no estén los rayos X de manera que de alguna forma puedan incidir, puedan salir, entonces sí sería segundo grado. El primer grado es más que nada mecánico y superficial. El segundo grado es mecánico, pero ya interno, y el funcionamiento de lo eléctrico. Y el tercer grado yo diría que ya es magnético y ya son los niveles de energía propiamente que utilizan los tubos de rayos X de manera interna. ¿Sale? Ok, denle una revisadita y luego ya me dicen si hay alguna duda con respecto a eso. Ok, vamos a regresar a la diapositiva. Un poquito. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ya sabemos cómo están los tubos de rayos X, cómo están los cuartos, cómo es el mantenimiento. Ahora, propiamente de la imagen. Bueno, ¿qué conceptos tenemos? Tenemos radio transparente y radio opaco. ¿Qué es radio transparente? Radio transparente serían estructuras de baja densidad. ¿Se acuerdan que en ultrasonido teníamos varias? Anecogénico, hiperecogénico. De ecogénico relacionado con el sonido. Y luego ya el prefijo me decía qué tan intensas eran esas ondas de sonido en esta imagen. Anecogénico, que era sin ondas de sonido. Hiperecogénico, con muchas ondas de sonido, ¿se acuerdan? Y aquí tenemos estos conceptos. Radiotransparente, pues sería transparente a la radiación. Entonces, ¿qué serían? Estructuras de baja densidad.
permiten un mayor paso de los rayos X, o sea, no se quedan ahí, generan imágenes más oscuras. Ajá, ok, radiopaco, estructuras de alta densidad, permiten, a ver, un menor paso de rayos X, ¿por qué? Porque se quedan allí y generan imágenes más blancas, como los huesos. El agua es un punto de referencia. Ajá, ok, el agua sería intermedio. Ujú. Entonces sería radiotransparente y radiopaco. Bueno, vean, esta imagen, bueno, muchas son de internet, pero esta casi que se la van a encontrar en 2 clics. Esta imagen ahí es muy, muy común. Ujú. Vean que, pero a mí me gustó cuando la encontré en internet. Para lo que me sirve es para poder apreciar de manera visual más o menos lo que es estos conceptos de radio transparente y radio opaco y cómo se ven las imágenes por el nivel de densidad. Vean el aire, casi se ve negro, y vean el metal, se ve muy, muy blanco. Y el hueso se ve casi tan blanco como el metal, pero no igual de blanco. ¿Quién absorbe más rayos X? El metal. Ajá, es mucho más denso que los rayos, que el hueso. Un hueso que no es poroso, pues también se ve blanco. Si nosotros tuviéramos un hueso de una persona que padece de osteoporosis, de una personita que asiste, vamos, que esté enferma o que esté muy ancianito y que tenga osteoporosis, veríamos con una menor densidad. Aquí, esto lo voy a utilizar luego para alguna de las prácticas que vamos a hacer, ¿sale? Les voy a decir, a ver, saque un factor que me describa con lo que vimos, vamos a sacar un factor que me describa la densidad por diferentes regiones, por ejemplo. Entonces, ajá, ténganlo en cuenta lo que estamos comentando ahorita. Y bueno, tejido blando sería mucho menos denso que el hueso y pues la grasa mucho menos que el tejido, ¿no? Ajá. Por eso los que hacen ejercicio pues están más musculosos, o sea que la grasa pues es más aguadita, ¿no? Y los que hacen ejercicio pues están más, una persona que hace mucho ejercicio le haces así y está más densa que una persona que no hace tanto ejercicio, ¿no? Ajá, ok. ¿Tienen alguna duda o algún comentario hasta aquí? ¿Algo que quieran platicar? ¿No? Muy bien. Los voy a dejar irse poquito antes. Ok, pero vamos a echarle ganas para avanzar. ¿Prefieren que tengamos un recesito ahorita o que me vaya corrido y que los deje salir poquito antes? ¿Qué prefieren? Corrido. De Corrido, corrido. ¿no? Sí. Sí, yo también creo que corrido. Hacemos un esfuerzo y nos aventamos corrido y ya tienen un recesito entre esta clase y la que sigue, ¿no? Bueno, si es que tienen clase enseguida, sí. Yo también creo que es mejor así. Ok, entonces, bueno. Aquí también hay agentes de contraste. Sabemos que los tejidos blandos serían transparentes a los rayos X y es difícil poder diferenciar entre ellos. Entonces, imagínense, por ejemplo, una radiografía del estómago. Si yo voy a obtener una radiografía del estómago y yo digo, bueno, están los intestinos, está, no sé, lo que ustedes quieran, y quiero diferenciar entre ellos. Quiero ver si hay pólipos en ese estómago. ¿Sí saben lo que son pólipos? ¿Sí? ¿Qué es un pólipo? Isaac está diciendo que sí. ¿Qué es un pólipo, Isaac? Sería como pequeñas, como bolitas, ¿no? Ajá, En el estómago, como bolitas de ajá, carne. ajá. Serían como protuberancias que salen para el estómago, para dentro del estómago, y que podrían convertirse en algún momento pues, en tejido que no es bueno. O más bien son inicios, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ver con una radiografía? Cada equipo tiene sus ventajas y sus desventajas. Un pólipo, pues si también es tejido, todo puro tejido, sería como que complicado verlo. Entonces, bueno, para poder ver, por ejemplo, pólipos, se utilizan medios de contraste. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Sabemos que los metales son más opacos que el tejido, pero no cualquier metal. Bueno, el barium en particular es un metal
que absorben los rayos X. Algunas cubiertas de los cuartos están construidos de un metal que contiene eso. Ajá. Entonces, bueno, este es un elemento metálico, pero absorbe los rayos X, pero como ion en solución, o sea, en líquido, es venenoso. Si nos tomamos algo con bario, mejor no nos tomamos nada. Entonces, y es altamente reactivo con el agua o con el alcohol. Pero, bueno, ¿cómo está su número atómico? Es el 56 y así están sus capas. Ok, bueno, entonces el bario, como, o más bien modificado como sulfato de bario, aquí lo pueden ver, es como un polvo, viene en un envase y se puede diluir en agua, en jugo o en agua. Entonces, el sulfato de bario es una manera muy segura en la que una persona puede ingerirlo sin que le haga daño al organismo. Y le va a proporcionar al paciente una suspensión, o sea, algo tomado, que por un momento, mientras se vaya conduciendo por todo, por todos los intestinos, por el esófago, por la tráquea, por el intestino grueso, el intestino delgado, el intestino grueso, va a permitir ver esa área como si tuviera una alta densidad. Entonces, del tejido que rodee esos órganos por el cual va fluyendo, yo tengo este órgano por el cual va fluyendo y tengo un tejido, se va a poder diferenciar de manera clara, porque este va a ser por donde va fluyendo mucho más blanco que este. Entonces, se podrían ver como en este caso los pólipos, por ponerles un ejemplo. Entonces, esta sustancia me podría o sirve como un agente de contraste. Dice que la densidad de la mezcla puede alcanzar 4 gramos por centímetro cúbico. Imagínense 4 gramos por centímetro cúbico. Si tuvieran un decímetro cúbico, ¿cuántos gramos tendrían? Fíjense, un centímetrito cúbico serían 4.5 gramos. Si miran, un decímetro serían 4.5 gramos por 10. Serían 45 gramos, no más de una tirita. O sea, de 10 centímetros cúbicos. Y luego de 10, una rebanada de 10 por 10 serían 45 gramos por 10, sería casi medio kilo, 450 gramos. Nada más una rebanadita. O sea, imagínense una rebanada de jamón de 10 por 10, ahora pónganle 1 centímetro de grueso y eso ya pesaría medio kilo. Imagínense el peso, tendría que estar muy pesado. Ahora imagínense un cubo, eso por 10, ya serían 4.5 kilos, muchísimo. O sea, si se imaginan así un cubo y que dicen, eso pesa 4.5 kilos, es casi como un bloque de metal. Entonces, es una densidad altísima. Bueno, les estoy haciendo la similitud para que se lo imaginen. O sea, el nivel de densidad que alcanza no quiere decir que así esté de pesado aquel órgano por el cual va pasando, sino que es el nivel de densidad que alcanza. Entonces, bueno, este es un súper elemento que le puede ayudar como agente de contraste cuando se va a hacer una radiografía. Miren, vean este video. En este caso, aquí está el paciente. Ahorita, bueno, me dicen qué onda con la imagen, pero aquí está el paciente. Y vean, por un momento, por la tráquea se ve cómo va pasando esa solución y le están tomando los rayos X. Y miren, aquí está detenido el instante en el que pasa. Entonces, ustedes podrían ver exactamente cómo va, cuál es la estructura de la tráquea. A ver, vean esa imagen. A ver quién va a ser bueno para interpretar imágenes. Todavía no de mediciones, pero de imágenes. Vean esa imagen y díganme qué le encuentran de raro. En los tonos de los colores. No en las estructuras, en los tonos. ¿Cómo debería de verse la solución?
Recuerden, en este caso la solución es más densa o menos densa. Se supone que es más densa, ¿no? Más densa. ¿Y cómo Por debería lo de tanto, verse? se debería de verse más blanca. Debería de verse más blanca. Muy bien, Josué. Y se ve oscura, ¿lo ven? ¿Qué se ve más oscura? ¿Las vértebras o la solución? La solución. La solución. Entonces, ¿cómo está la imagen? Invertida. Ok, primer concepto de procesamiento de imágenes sin ver matemáticas. La imagen está invertida, ¿sale? Luego, cuando veamos las prácticas, vamos a ver cómo invertir una imagen. Ok. Entonces, ahí yo tengo que ver la imagen y tengo que ver, a ver, o sea, ¿cómo voy a interpretar aquello? Para saber, o sea, cuándo va a ser más denso o cuándo menos denso. Ustedes ya saben que la solución es algo mucho más denso y que el hueso es menos denso que la solución, entonces debería de verse mucho más clara la parte por donde va fluyendo la solución que el hueso. Ok, sale. Muy bien. Entonces, Doctora, ¿cree que Vamos. podría regresar rápido a la, Claro. bueno, diapositiva anterior, tantito, por favor? Sí, claro que sí, Isaac, por supuesto. Espérame un poquito. Listo, aquí. Lo bueno de, de tener las clases virtuales es que ahí es más fácil tomar nota. Cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Y Josué se pone triste porque no le gustan las clases virtuales. No te apures, nomás son 2 semanitas, Josué, ya luego nos volvemos a ver. Es que, ¿qué tal si vuelven a ser 2 años? Ay, no, cállate la boca, no, no, no. Listo, Doc. Bueno, si pudiera darle una atrás también, por favor. Vale, sí, está bien. Claro que sí. Ah, ahí es. Gracias, gracias. Tú estás bueno para películas dramáticas, Josué. Eres muy bueno para... Es que no sabemos, Eres- todo puede pasar. Así pasó la no, última vez. tienes toda la razón, Josué, toda la razón, pero no quiero pensar en eso ahorita, ¿sale? Y luego con eso de que no sabemos cómo va a terminar el puente. No inventes, ya casi que quieres, ya estás prediciendo que se va a caer. No, no, Es que no. siempre hay que esperar lo peor, doctora. Hay que esperar que pasen trailers Lo por peor. encima. Sí. Ay, José. Ok, ¿ya puedo avanzar? Sí, muy bien. Ok, sale. Ya casi acabamos. Listo. Aplicaciones clínicas para los rayos X. Huesos, obviamente huesos. En la típica es el hueso. Cuando alguien se fractura un brazo, casi siempre, pues vaya que le tomen una radiografía, ¿no? Ujú. Es la típica. Dental. Si han ido con el dentista que les toma una radiografía, ¿no? A ver cómo está tu muela, a ver si está fracturada. El nivel de densidad de las piezas dentales es muy alto. El tórax también. El tórax. Ajá. Los pulmones. Tiene aire en los pulmones. Ándale, aire en los pulmones, no, agua en los pulmones. Ajá. Alguna calcificación. El tracto digestivo. Ahí el tracto digestivo podría ser con agentes de contraste, ¿no? El renal también, calcificaciones, por ejemplo, calcificaciones en los riñones, muy dolorosas que son. No sé si conocen a alguien, pero muy, muy dolorosas las calcificaciones. Hay que tomar mucha agua, chicos. Ok. Y cualquier aplicación clínica en donde se pudiera utilizar agentes de contraste. Bueno. Esto sería en cuanto a dónde se puede aplicar. Ahorita les voy a poner unas imagencitas. A ver, aquí, díganme, ¿cuál es el... Mande usted, ¿me regreso? Mándenme. Procesamiento de imagen. Dice, algunas técnicas involucran procesamiento de imagen. Ahorita les digo cuáles son las técnicas, es que eso, como lo voy a mencionar ahorita, nada más 2 técnicas muy elementales. Ya luego, como si vamos a hacer nuestras practiquitas,
Ya lo aprenden desde otro punto de vista. Ujú. Ya le van a poder entender bien eso. De hecho, lo podemos implementar esas dos técnicas. ¿Vale? Y Chío, perdón. Es que estaba viendo la foto de Daniela que tenía un búho, quién sabe qué cosa hay atrás. Por eso me quedé con, con el nombre en la mente, Chío. Sale, ok. A ver, ahí díganme, ¿cuál es el número, la clavícula y la escápula? La, ¿Este cuál es? ah, la clavícula Clavícula. Muy bien, ¿este? es el número. Bueno, no, bueno, Número. la flecha, ¿se refiere a lo que señala la flecha o a lo que está La atrás? flecha. Ah, la Es escápula. la escápula. ¿Sí? Ahora es el número. Ajá, ok. Aquí, fíjense bien. Dice, las regiones hipertensas en esta radiografía son cavidades causadas por descomposición. ¿Falso o verdadero? Hipertensas en la radiografía son causadas por descomposición, o sea, por caries. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿Por qué, Isaac? porque las caries lo que hacen es que desgastan el diente. O sea, si acaso Claro, yo creo que debe ser una amalgama o bueno, se han de ser exactamente. sus resinas Así para es. caries. Ujú. Muy bien. Ok, aquí dice, estos son, ay no, creo que ya les dije perdón, ya les dije la respuesta. Ahí nada más, bueno, son dos pulmones, dice un pulmón sano y el paciente tiene un pulmón en el que está parcialmente consolidado. ¿Cuál sería el pulmón parcialmente consolidado? ¿Este, el derecho o el izquierdo? El izquierdo, según, o sea, el que nosotros vemos a la derecha, pero que es el izquierdo. Ajá, exacto, así es. Ajá. Dice, ¿hay alguna componente inesperada? Y se me pasó, pero esta era la componente inesperada, ¿no? Estas dos que están aquí. ¿Sí lo ven esto como un zapatito? O sea, cuando ustedes ven una imagen, siempre deben de tratar de interpretar lo que están viendo. O sea, si eso es realmente parte de la imagen o no es parte de la imagen. ¿Sale? Ujú. Ok. Aquí se utilizó sulfato de bario para observar las áreas, para observar cómo estaban los intestinos. Dice, hay unas componentes rodeadas de rojo del lado derecho del paciente. En nuestra pantalla es el lado izquierdo. ¿Qué crees que puedan ser estas componentes? ¿Qué creen que puedan ser? ¿Una peritonitis? ¿O no? Fíjate bien, Peri. Sí, Rocío. Ajá. Sí, podría ser popó. Ajá, sí, sí. Muy bien. O gas, probablemente, pero sí, sí es. Perdón por la foto, pero bueno, así venía el ejemplo. Sí, ok, aquí. Dice radiografía del abdomen y pelvis. Dice, los riñones son visibles. No hay diferencia de densidad entre el riñón de otros órganos. Ok, pero más bien dice, los riñones no son visibles, no se ven los riñones, pero necesitamos verlos. Entonces, ¿qué hacen? Se inyecta un agente de contraste. Aquí está uno y aquí está otro. Y luego empieza a vaciarse, el torrente sanguíneo empieza a vaciar el contenido vamos, se inyecta el no, en los riñones sería tragado o inyectado. Ah, ¿Cómo serían los riñones? ¿Cómo creen que serían los riñones? Se inyecta, inyectado, ¿verdad? Ajá. Dice, se inyecta un agente de contraste.
que se extrae de la sangre por los riñones, o que se inyecta la sangre, pero los riñones ya ven que están limpiando la sangre, entonces los riñones lo absorben y los riñones van a liberar aquel líquido que está siendo, que fue inyectado al torrente sanguíneo y que lo necesita limpiar el organismo. Entonces, al momento de que se va vaciando ese líquido que tienen los riñones, va disminuyendo la intensidad. Vean cómo aquí ya disminuyó después de cierto tiempo. Dice, el riñón derecho todavía está lleno del tinte. Uno ya, le voy a dejar de compartir. Tienen 2 riñones. Uno liberó más la sustancia con el tinte y el otro no la liberó igual. Todavía sigue con tinte. ¿Eso qué les podría decir? Ahí decía en la diapositiva, pero ¿qué les podría decir? Ajá, que uno está funcionando de manera diferente al otro, o sea, que uno no es capaz de liberar los desechos. Exacto, Rocío. Muy bien. Ok. Vuelvo otra vez a compartir. Ay, aquí. Es lo que les está diciendo esa imagencita. Sale. Aquí, bueno, se inyectó igual un agente. Dice, el tinte se introduce en la vejiga usando un catéter y emplea una imagen fluoroscópica mientras el paciente está vaciando la vejiga. O sea, aquí el paciente está vaciando su vejiga poco a poquito, se insertó un catéter, entonces está viendo cómo está funcionando, ¿no? Ese vaciado. Ok, aquí un agente de contraste se introdujo en el útero para observar cómo luego fluye a las trompas de falopio para evaluar qué cosas, si hay posibles bloqueos, ¿no? Que haya posibilidad de tener, que una mujer sea infértil, ¿no? Checan cómo está todo ese vaciado, entonces están checando ahí la estructura a través de un equipo de rayos X. Esas serían aplicaciones. Y esto ya es propiamente una aplicación de procesamiento de imágenes. Miren, aquí lo que se hace es, yo creo que estas se las voy a explicar. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempito nos queda? Ok, a ver, vamos a verlo y luego intentamos hacer una de ellas a través de procesamiento. Ok, primera, el procesamiento de imágenes en general son técnicas matemáticas, pero esta le llaman que es una pequeña aplicación que se utilizó procesamiento como, bueno, de la siguiente forma. Ustedes toman una imagen sin un agente de contraste, luego otra imagen con el agente de contraste, y luego hacen una diferencia entre ambas imágenes. ¿Qué les queda? Las áreas que resaltaron con el agente de contraste. Esto sería esto se podría aplicar en una angiografía. Ustedes tienen, ¿qué es una angiografía? Es un estudio que me permite saber cómo está la estructura de los vasos sanguíneos, ¿no? En general. Entonces, imagínense que ustedes en una pierna, ¿no? Yo quiero checar cómo están las arterias y las venas, porque ya ven que luego las personas, cuando las operan, luego las paran rápido a caminar para que puedan algún coágulo o algo que les quedó de la operación, que fluya toda esa sangre para que no se vaya a generar algún coágulo que luego les pueda tapar alguna arteria, ¿no? Ajá, algún conducto, algún vaso sanguíneo que haga que la persona se pueda enfermar, pueda tener una consecuencia grave. Entonces, por eso les dije de la pierna. Vamos a suponer una pierna. Entonces, inyectan en el torrente sanguíneo, primero toman la imagen así, y luego inyectan en el torrente sanguíneo una solución. Aquí dice a base de yodo. Ok. Hay 2 tipos de soluciones. La de bario, el sulfato de bario es cuando es tragado. Y cuando es inyectado, tiene que ser a base de yodo. Cuando es inyectado, no es con sulfato de bario. Entonces, tenemos 2 diferentes agentes de contraste. El sulfato de bario
para lo que es tragado, o sea, lo que sería sistema digestivo, tórax y sistema digestivo, o conductos más bien del sistema digestivo y una base de yodo cuando son en general vasos sanguíneos de cualquier tipo. Entonces aquí se hace una, ¿por qué sustracción? ¿Qué se está sustrayendo? A esta imagen se le está sustrayendo esta, ¿y qué me queda? Esta. Ya luego van a ver cómo hacerlo eso numéricamente. En R es facilísimo. Una resta de esto menos esto y me da la diferencia. Esa va a ser una de sus prácticas. Ajá. ¿Tienes una pregunta, Chio? ¿O quieres ponernos un corazoncito? Ay, sí. Está muy fácil, ¿verdad? Sí. Ok, qué bueno que se les haga fácil. Espero que así se les haga ya cuando lo veamos. De todas maneras, vamos a hacer las prácticas poco a poco. Entonces, muy bien. Eso sería geografía por sustracción digital. También esa les puse un video en un vínculo en el virtual para que lo puedan ver. Y ahí pone esta imagen. Vean, esta es la primera imagen. Esta es la imagen con cuando ya se le inyectó el agente de contraste, entonces se hace la diferencia de esta menos esta, me queda esta, aquí está en oscuro el vaso sanguíneo, pero vean, se ven pequeños artefactos, ¿no? Cuando hay un movimiento entre una imagen, imagínense, está el paciente, ¿no? Le toman la radiografía y luego le dicen, tómate esto, y se lo toma, y se mueve poquito. Entonces no va a ser como que exacta el lugar en donde se estaba ubicado el paciente para una imagen y otra. Entonces, al hacer la diferencia no les va a salir súper perfecta. Entre menos movimiento haya, es mejor. En eso consistiría angiografía por sustracción digital. Acuérdense, es para vasos, por eso es angiografía. Sustracción es, pues, diferencia, y digital, pues, porque son imágenes digitales. Está fácil de acordarse el nombre. Ok, otra. Esto ya se los expliqué. Otra sería Dual Energy X-Ray Absorptiometry. ¿Qué sería? Absorptiometría de rayos X, dual de rayos X, o DXA. ¿Esto para qué? ¿O cómo se usa? Bueno, imagínense que ustedes miden la absorción de rayos X que tiene un tejido, y luego miden la absorción de rayos X que tiene otro tejido, y luego hacen la diferencia entre uno y otro. Aquí, bueno, en este gráfico tiene dice un hueso, la energía que absorbió el hueso es más alta que la que absorbió el tejido. Esto es una señal, esto no es una imagen. Propiamente, porque es el nivel de absorción. Y tienen aquí la energía, el gráfico de energía que absorbió el tejido suave. Noten cómo en el gráfico están los diferentes niveles de energía del fotón. Ok. Y aquí está, dice, coeficiente de atenuación de masa. Ok. Entonces, el gráfico, tienen un gráfico que corresponde al hueso y otro gráfico que corresponden al tejido suave. Pueden hacer la diferencia, y al hacer la diferencia podrían encontrar, bueno, obviamente, la distinción, pues sí, no es que no quiero utilizar diferencia porque en el otro era sustracción de rayos X, pero la comparación de estos dos, del grado de densidad del tejido suave con el grado de densidad del hueso. Eso sería absorciometría, o sea, qué tanto están absorbiendo los rayos X dos diferentes niveles de energía. Esto yo lo he pensado de diferentes formas. Aquí, así venía en el video, pero yo lo he pensado, voy a dejar de compartir poquito. Imagínense, por ejemplo, que nosotros estamos monitoreando una persona. Ya ven que hay personas que les crecen los huesos, por ejemplo. O sea, como que almacenan mucho calcio.
Es una enfermedad. Y pues la otra, obviamente, la que todos conocemos como la osteoporosis, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes, que una persona que tiene osteoporosis está siendo está siendo monitoreada por el médico y va, no sé, cada 2 meses a su visita de seguimiento. Y le toman, pues, se supone que no se debería de tomar una radiografía, tantas radiografías, pero es una suposición, una radiografía cada 2 meses. Pues, imagínense que fuera cada año, puede ser cada año, o sea, cada año va y le toman su radiografía. Entonces, tienen el gráfico del nivel de absorción de un año y al siguiente año el gráfico del nivel de absorción de ese año y así de 3 años. Entonces, ¿qué podrían hacer? Comparar los diferentes niveles de energía para ver cómo está avanzando la osteoporosis. ¿Sí lo ven? Ok, esto no lo vamos a hacer propiamente con osteoporosis, pero yo creo que sería un buen ejercicio de hacer algo semejante, o sea, simulado, pero algo semejante con las imágenes. Ajá. Cuando ya sepa un poquito de procesamiento o de cómo analizarlas. Ok, voy a volver. Déjenme, creo que ya casi fue lo último. Ah, sí, ya nada más me falta una, ya casi acabamos. Bueno, y finalmente, estábamos en esta, y esta es mi última diapositiva, ya del tema teórico. Bueno, hay diferentes maneras en las, ya ahora sí visto desde un nivel macro, ya no de un nivel micro. Ya sabemos cómo funciona el tubo de rayos X, ya sabemos cómo llega el paciente, ya sabemos que después del paciente pues hay un detector que podría ser un film o otra cosa. Entonces, hay diferentes acomodos, no tiene que haber un único acomodo, hay diferentes equipos. Y esto nada más es para recalcarles que hay diferentes maneras de capturar la imagen. Nosotros podríamos tener el tubo, podríamos tener el paciente, una pantalla y después de esa pantalla es el film. Hace muchos años, no sé si ustedes lo llegaron a ver, daban películas, como un acetato. Así, iba uno a tomarse una radiografía y te daban el acetato y venías con tu sobre amarillo, con tu acetato en donde se veía claro las partes densas y oscuro, el acetato era oscuro. Entonces te daban el acetato, ahora ya luego le dan a uno un disco. ¿Por qué? Porque ya tienen un detector, o sea, ya tienen una manera de llevarlo a la computadora, obviamente. Y bueno, hay algunas también que utilizan unos intensificadores de la imagen o de las señales y que finalmente llega a una cámara y bueno, y eso ya pasa por un convertidor análogo digital para tener la imagen. Entonces, aquí lo más importante para nosotros, que es el tubo de rayos X, obviamente que pasa por el paciente esos rayos y que eso es detectado de alguna manera, ya sea por una película, por algo que dirija los rayos a una película, y que puede haber variaciones, o por un detector digital. Entonces, bueno, con esto terminaríamos ese tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta, o si quieren, los dejo así como que se tranquilicen el conocimiento, le den una repasadita, luego hacemos a lo mejor un ejercicio. Miren, ¿qué me gustaría? Me gustaría continuar con las prácticas. Y aquí tomamos para algo alguna de las prácticas, el tema de rayos X, se relajan y luego ya después de eso cada uno de ustedes hace un conjunto de preguntas de este tema, revisamos sus preguntas y antes del examen, que ese sea nuestro repaso, antes del examen, pero ahorita pues no les hago el repaso para nada la próxima semana, o sea, necesito que se relajen, pero trabajamos con las prácticas para avanzarles esa parte, ahorita que tenemos toda la computadora ahí a la mano, que podemos avanzar rápido, que yo puedo ir haciendo las prácticas al mismo tiempo que ustedes, aprovechamos estas 2 semanitas para eso, y luego ya, yo creo que regresando, hacemos ese ejercicio y tenemos el examen.
No se preocupen, no nos vamos a atrasar. El tema de tomografía computarizada es bien rápido, porque toda la teoría se basa en rayos X. Nada más hay que ver principalmente, bueno, algunas cosas, pero el otro se acaba rápido. En 1 o 2 semanas se acaba y luego ya seguiría resonancia. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con nuestras prácticas el siguiente jueves. Les voy a subir una práctica ahí en el virtual. Les voy a poner una carpeta que se va a llamar prácticas auxiliares. Ahí va a haber una práctica para que instalen el R, por favor. Necesito que lo traigan instalado ya en sus computadoras todos para el jueves para poder trabajar, porque si no, no van a poder trabajar. Es muy rápido, no les va a llevar más dependiendo de la velocidad que tengan de internet, pero no les va a llevar así mucho tiempo. Ajá. Entonces, no, pero es que esa práctica nada más tiene la instalación del R. Bueno, y a lo mejor les añado algunas instrucciones para que instalen la librería EBImage. Todos, bueno, tienen que tener internet, ¿no? Porque es la manera en la que están conectados. No, si no, instalan ya les digo de manera interactiva cómo instalar la librería la próxima clase, para ahí darles algunos tips, porque eso es muy importante. En R todo se maneja con librerías. ¿Sale? Pero esa práctica sí se las voy a subir para que me hagan favor de instalarlo y a traerlo instalado el jueves, porque si por ahí alguien tiene la conexión lenta, luego se va a tardar y queremos empezar luego para que puedan practicar, no tardarse ahí en estar instalando, ¿sale? Ok. ¿Les parece bien entonces que tengamos el repaso hasta después de que ya terminemos las prácticas? Bueno, no que terminemos, que avancemos un poquito en cuestión de las prácticas para que se me relajen un poquito de tanta teoría, ¿no? Ok, entonces estas 3 clases que quedan serían de prácticas, que quedan, me refiero antes de sus vacaciones. Ajá. Esas que quedan virtuales, que esperemos que todo salga bien. Josué. Ok. Bueno, es una broma. Entonces, nos vemos el jueves, ¿vale? Cuídense mucho. Bye. Igual, doctor, hasta luego. Hasta luego. Igual, Hasta luego, buen día. doctora. Chicos, gracias.